Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Palabra de Dios para usted. La palabra de Dios para usted del día de hoy es: Dios nos ordena que tengo que ser como un niño. Dios nos ordena que tenemos que ser como un niño. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde y me lo multiplique de bendiciones siempre para usted, a toda su familia y a todos sus hijos, a todos sus niños y también a todos sus nietos. El tema del día de hoy es que si Dios nos pide, nos ordena que tenemos que ser como un niño. Vayamos a la luz de la Biblia. Palabra de Dios para usted en Marcos, capítulo 10, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios: y le presentaban los niños al Señor Jesús. Y le presentaban los niños al Señor Jesús para que los tocase. Pero los discípulos le reprendían. Pero le reprendían a los que les presentaban. Viendo Jesús, se indignó y le dijo: dejad, con voz de mando, con autoridad y poder, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, y no los impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando dice que se enfadó, cuando dice que se indignó, es porque se enfadó, se enojó, se fastidió, se molestó el Señor Jesús. Y bien claro, se indignó. ¿Por qué? Porque reprendían los apóstoles, los discípulos, a quienes les presentaban al Señor Jesucristo. Y también dejó una orden categóricamente como decreto: deja que los niños vengan a mí y no los impidas para nada. Con eso ya le quiero decir por qué. Porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto te digo, verdaderamente te digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
no entrará en él. Y el Señor Jesús los abrazaba, los tomaba en brazos y les ponía las manos sobre ellos y los bendecía. En esta última parte, los tomaba de brazo, los abrazaba, les ponía las manos y los bendecía. Para Dios, los niños son importantes, valen mucho. Los niños son inocentes, sonrisas angelicales y hacen pucheros, a veces de alegría, a veces de tristeza. Pero Dios no hace excepción, como el mundo hace. Si es blanco, le sonríe, pero si es medio morenito, lo discriminan. Y así es el mundo. Y si usted no tiene un apellido medio rebombante, peor. Y si también si no es de la clase económica social, peor. Pero para Dios, ¿qué hizo los niños? De los tales es el reino de los cielos. Y el mundo es otra cosa, diferente como Dios los ama, como Dios los tiene, que de los tales es el reino de los cielos. Así que téngalo por seguro, niño que fallece, sea cual sea su fallecimiento, de los tales es el reino de los cielos, directo y derechísimo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Al lado del Padre, intercediendo por la situación que pasa con los niños en este mundo. Y a veces uno se pregunta, ¿y los niños que perecieron en el diluvio? No se preocupe. Esos niños están en el cielo. Y los niños que fallecieron en Sodoma y Gomorra, siempre y cuando en su inocencia hayan sido robadas, están en el cielo. Porque en Sodoma y Gomorra está hoy, y hoy en la actualidad peor que Sodoma y Gomorra. Y ya le voy a explicar por qué. Ha salido últimamente Sonido de la Libertad. Un señor productor escénico de películas y ha sacado una película con hechos reales, Sonido de Libertad, acerca de los niños. Y hace tiempo se decía que se estaban robando los niños. Pero aquí
en esta película trata de que, con hechos reales, y el máximo consumidor es de los Estados Unidos, tanto como droga y tanto como tratante de blanca y tratante de tráfico de niños. Así dice el productor. Y a mí me ha consternado, me ha acongojado y me ha abrumado, entristecido de esta situación, que cada día la maldad va creciendo, pero de una forma vertiginosa, veloz, y la maldad sigue. Y aún cuando nació el Señor, nuestro Señor propio, en el tiempo de Herodes, mandó unos magos a indagar dónde iba a nacer el Señor. Y le digo sinceramente, no con afán de adorarlo, sino de matarlo. Pero cuando los reyes magos dieron a través de la estrella, se guiaron, dieron donde estaba el Señor Jesucristo. Perdón. Donde estaba el Señor Jesucristo, en un pesebre, en un establo de animales. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero después que se hubo visitado por los magos, el ángel se le presenta en sueño a José y le revela que tiene que irse, huir de Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Y en vista de que los magos se fueron por otro camino, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. A matar a todos los niños. Le aseguro bíblicamente que ese Herodes está en el infierno. Porque los niños de los tales son el reino de los cielos. Y así han pasado la historia. Y vamos un poquito más adelante, en la época de la Inquisición, ¿cuántos niños quedaron huérfanos? Y eso no dicen. Mataron a muchos padres y muchos niños se quedaron en la orfandad. Y muchos en peor que nada. Y todo. A los protestantes nos llaman rebeldes. No somos rebeldes. Lo que pasa es que somos de la verdad. Y somos de Cristo porque Cristo es la verdad. Y en la época de la Inquisición, son llenos de dogmas y de mentiras y de fábulas que el mundo sigue creyendo, otros por intereses, otros porque la han enseñado así en su tradición y otros por conveniencia, porque el Evangelio de Cristo es de poder y salvación y te dice la verdad. Y te dice la verdad, y si tú me amas, obedéceme. Si tú no me recibes a mí como tu Señor y Salvador, ya eres condenado, mi Padre te va a condenar. Ya estás condenado, no que te va a condenar, ya estás condenado, por cuanto no has creído en el Hijo de Dios. Y antes van a recibir el día de la ira de Dios. Usted lo puede leer en Juan 3, capítulo 3. Y avanzando un poquito más, Hitler
mandaba exterminar a toda la familia en los campos. Y adentro de esos campos iban los padres, iban las madres, iban los abuelos y también incluidos los niños. Odiaba. Y eso es Satanás. Satanás destruyendo lo que Dios ha creado, la familia. Porque Él vino para robar, para matar, para destruirte. Y Él anda como un león para hacerte añicos, para hacerte pedazo, para devorarte. Eso significa la palabra devorar, triturarte, no quedar nada. Pero nosotros tenemos el león de Judá, ese león que te protege, que te cuida, que te ama para todo aquel que lo quiere amar y que le quiere temer y que le quiere obedecer. Y hoy en día se habla bastante de sonido de la libertad. Pero también le quiero decir a ustedes que hay un país llamado Afganistán, que últimamente Estados Unidos salió de ese país. Y ahí están los niños, los bachabasi, los bachabasi. ¿Y qué significa eso? Yo le quiero decir que en ese país ni los derechos humanos han intervenido como hoy intervienen cuando un reo o un delincuente que asesino o haya robado, pelean, luchan por esa persona, pero nunca han luchado por estos niños Bachabasi en Afganistán y luego en Pakistán. Son niños esclavos que los venden como mercancía y se los venden a los que tienen dinero. Y los inculcan de esta forma, les prohíben educarse. 6 meses de canto, de danza, y luego, cuando ya están estos niños, son pervertidos sexualmente. Y en este país, que abundan los talibanes, odian a las mujeres las tienen solamente para el momento y criar niños, nada más. No hay más intimidad. No hay más intimidad con las mujeres. Eso quiere decir que la mujer vale nada, por no poner otra palabra. Y ellos llaman como cultura tradicional y solamente se concentran o se reúnen solamente puros hombres. Y a estos niños que son esclavos sexuales, desde pequeños, porque la miseria es tan grande que muchas familias venden hasta los niños y estos los toman y los transforman en mujeres, los maquillan, lo visten como mujeres. Y también estos, también para las reuniones de sus amigos íntimos. Y dentro de estas reuniones están metidos la policía y están metidos los militares. Estos niños baches son considerados como objeto de pasión y son golpeados si no satisfacen a sus amos. Y muchas veces son liquidados, asesinados cuando no se someten o cuando quieren huir de aquella situación.
Es verdad que los sonidos de libertad, quienes le estoy hablando hoy actualmente, el productor o el que habla con hechos, dice que con hechos reales. Y ha salido a pregonar, a manifestar que lo sepa todo el mundo. Estos niños hoy en la actualidad también lo explotan sexualmente. Y una vez cuando ya están bastante crecidos, lo hacen para tráfico de órganos. ¿Sabe qué? Esto, si yo estoy así, imagínese Dios, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y regresando un poquito al tema de los bachi-bachi, Afganistán tuvo una guerra con Rusia en el año 1979. Entonces ellos se refugiaron en Pakistán. Como en Pakistán le dieron albergue, comida, educación y escuela, y recibían pero había un ambiente por las relaciones homosexuales entre profesores y estos alumnos, como pagando de esta forma, y es considerado hoy actualmente como una cosa tradicional. Y esto sucede en las regiones más aisladas al sur de Afganistán, donde el placer suele darse entre los hombres adultos y estos niños. Y esto está al sur, al norte, al sur y a este, al oeste de estos países. ¿Y qué sucede? Que nadie hace nada. La maldad sigue. Hoy en día los niños, más que todo, uno de los países más poderosos, no lo voy a nombrar, no por respeto, bueno, o por respeto porque Dios pone reyes, Él es el que designa todo y hay que respetar lo que dice Dios. Se prohíbe la Biblia, se prohíbe orar. Y no estoy hablando de los países occidentales en este instante, u orientales como en el caso de China, que usted cargando una Biblia va preso. Pero acá, profesores trans, inculcando a los niños, y como derecho, nadie tiene que impedir como ley que los niños decidan si quieren ser hombres, si es una mujer, si quiere ser hombre, que se respete ese derecho. Y el niño no es inocente, no sabe nada, es pura pregunta. Recuerde que cuando éramos niños, o los niños que tenemos, papá, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Es pura curiosidad. No es porque están orientándose, no, porque todo les inquieta, quieren saber por qué esto y por qué esto. Y yo me recuerdo a mi mamá cuando se pintaba los labios. Mamá, ¿y qué es esto? ¿Y por qué te pinta? Bueno, me daba respuesta. Y a veces los niños hacen unas preguntas que a veces son difíciles de responderle, porque son curiosos. La inocencia. Matrimonios gays, pastores gays, pastoras lesbianas,
binarios, personas binarias, que no saben ni se define si son hombres o son mujeres. Esas son las personas binarias. Y parece mentira que en este instante en Tel Aviv, eso queda en Israel, es el primer país en este instante que se reúne en una fecha, la más grande, GLTV. Y también dentro de ese desfile, esa marcha que reúne todos, van hasta niños. En Israel, no en Jerusalén. Luego le sigue Madrid, España, y el tercero, Holanda. La escala mundial en cuanto con sodomía. Y por eso dijo bien claro, como Sodoma y Gomorra. Y vayamos al tema. Dijo bien claro. Y le presentaban los niños al Señor Jesús para que lo tocase, pero los discípulos le reprendían a los que le presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto te digo, verdaderamente te digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor Jesús los abrazaba y los tomaba de brazo y les ponía las manos sobre ellos y les bendecía. Y cuando manifiesta, cuando lo aclara y lo decreta a cada uno de nosotros, y a cualquiera dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Eso quiere decir que dejad es un decreto, porque termina en D. Es una orden dado por el soberano. Y no hay ninguno. Y él está diciendo claramente que vengan a mí. No hay otros segundos, no hay otros terceros. Que vengan a mí, únicamente a mí. Lo dice a rajatabla. Y cuando ordena: no se lo impidáis venir a mí, es otro decreto que no está diciendo que no le impida. No debe haber barreras, no debe haber obstáculos, ni tropiezo para que usted impida a los niños venir al Señor Jesucristo. Recuerde dejar y recuerde venir a mí, son decretos hechos por el Señor Jesús. Y no solamente sus hijos, sus nietos, porque también son niños. Y aquí dice bien claro, otro decreto: venir a mí. Más claro, si tú obedeces y haces lo que yo te digo, los chicos, los niños, jamás se apartarán de mí. Eso quiere decir tus hijos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Yo le quiero decir claramente, lo que Dios manda. Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y la palabra que yo te mando hoy
tienen que estar en tu corazón. Y en tu corazón tengo que estar yo. Y la repetirás a tus hijos. Y la repetirás a los hijos de tus hijos, estando en tu casa. Cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando andes por el camino. Si tú haces lo que yo te digo, si tú me obedeces lo que yo te mando, jamás se apartarán de mí, y déjalo que vengan a mí y no se lo impidáis. Por eso es que hay en muchos hogares, inclusive está cristiano, que los hijos no quieren saber nada de Dios, ni temen a Dios. No les interesa a Dios. Pero tú cumple. Usted obedezca lo que Dios manda. Porque en Ezequiel habla así, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Pero el pecado del hijo no puede pasar al pecado del padre o al de la madre. O el pecado del padre o el de la madre no pueden pasar al de los hijos. Cada uno, la salvación es individual y la condenación es individual, pero ambos son eternos. Por eso dice el Señor y ordena en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de mí. Cuando usted instruye al niño con amor, y Dios es amor, y usted permite que Dios esté con él, y le enseña a orar, y le enseña como dice estas palabras que estarán en tu corazón, y las compartirás y le repetirás a tus hijos. Y como dijo el Señor, para que no se aparten de mí, ellos nunca se van a apartar, porque están cimentados en la roca, están cimentados en la roca que es Cristo. Cristo reina, Cristo manda el señorío en el corazón de esos niños. Y cuando ya son jóvenes, jamás se van a apartar, porque tienen el amor santo, el temor santo de Dios en su vida, el Espíritu Santo en su vida. Porque desde pequeño le enseñó a orar, desde pequeño le enseñó a temer a Dios, desde pequeño le inculcó dice así, Deuteronomio 6 en la Biblia de la América dice, escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcale a tus hijos, incúlcale a los hijos y a tus hijos y háblales de ella y escríbela en la entrada de tu casa y en tu puerta. Porque el Señor, tu Dios que está en medio de ti, es un Dios celoso y su ira se encenderá contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra si no me obedecieres ni tientes al Señor tu Dios. Esto está en la Biblia de las Américas. Así como hay bendición, hay respuesta de Dios. También dice el Señor con severidad que me obedezcas y que le enseñes para que nunca se aparte de mí.
¿Qué más dice el Señor? Yo le quiero decir la verdad, porque Dios va a pedir cuenta a usted por su hijo. Dios va a pedir cuenta a usted por su hija. Dios va a pedir cuenta a usted si usted, conocedor de la verdad, por sus hijos y por sus nietos. Porque esto es que te mando hoy, dice. Te mando hoy. O sea que prácticamente para usted, para usted, para usted, para usted y para mí también. No se preocupe. Porque Dios tiene que ser el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestra vida. Y también para los hijos. También manda en Efesios 6, del 1 al 4, hijos, hija, obedece en el Señor, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Eso quiere decir, es una orden de Dios. Y de paso que es el primer mandamiento, también es una promesa con bendición, pero eso sí, con condición. ¿Y cuál es la condición? Que si tú honras y amas a Dios y honras a tu padre y a tu madre, te dice así, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero si usted hijo, si usted hija, no obedece a Dios, lo que Él manda, lo que Él aclara en su mandamiento, prácticamente usted es un hijo rebelde o una hija rebelde, un hijo necio o una hija necia. Y además, si usted no obedece a ese mandamiento y no honra a su padre y a su madre, no le va a ir bien, ni tampoco será de largura vida. Versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestarlo en la amonestación del Señor. En la amonestación del Señor. Quiere decir, en los mandamientos de Dios. La amonestación de Dios. No espere la amonestación de Dios. ¿Y la amonestación qué significa? Regaño, exhortar, advertencia, irritar. Todo eso significa la amonestación de Dios. Hijo, Colosenses 3:20, hijos en general, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Si tu corazón fuere sabio, en Proverbios 23:15, si tu corazón fuere sabio, también a mí se alegrará el corazón, dice Dios. O sea que prácticamente, aparte que si usted obedece a Dios le agrada. Y si usted es sabio en obediencia, el Señor se alegrará. Eso está en Proverbio 23:15. Y siguiendo con la palabra de Dios, porque de lo tal es el reino de los cielos. Yo le quiero decir la verdad, los niños son de Cristo y son como Cristo. Porque dice que de los tales
es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes, son puros, son honestos, son espontáneos, son infantiles. No hay malicia. Pregúntele a un niño o a una niña, ¿qué es la palabra fe? Ni idea. Mm, No tiene conocimiento. Pregúntele a un niño, ¿qué es fornicación? Mm, Tampoco, ni idea. No sabe. Y puede ser que el niño o la niña le va a preguntar, ¿y eso qué? ¿Qué comida? ¿Cómo se come eso? No tiene. Ingenuos. Y Dios de los tales del reino de los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos que ser como niños puros. Como Él es puro. Porque ninguna inmundicia entrará al reino de Dios. Ninguna inmundicia. Y hoy día están casando pastores gays y pastoras lesbianas. Y hablan de Dios, al que le llaman el representante o el gran vicario aquí en la tierra que es de Cristo. Le preguntaron, una persona que era binaria, si todos somos hijos de Dios. Y él respondió, sí, que todos somos hijos de Dios, que él no tiene derecho a cerrar las puertas a nadie y que él tranquilamente podía entrar al reino de Dios. Qué mentira. No se trata de discriminar. Era haberle dicho, ¿sabe qué? Vuélvete a Dios, arrepiéntete y busca al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y comienza una nueva vida, ya no para el mundo, sino una nueva vida, un verdadero nacimiento para Él. Porque es necesario nacer de nuevo como un niño para poder entrar al reino de Dios. Si usted no ha nacido, la verdad, bíblicamente, esto está en Juan capítulo 3. Como le dijo Nicodemo, usted lo puede, si una persona no ha nacido de nuevo, no va a entrar, no va a ingresar al reino de Dios. Por eso le digo la verdad. Los niños son de Cristo. Cuidado con reprenderlo o maltratarlo. Sea cual sea su color, sea cual sea el color de sus ojos, sea negrito o sea rubio, sea cual sea su nacionalidad, sea cual sea si es de provincia. Porque ¿quién hizo los niños? Y sigue haciendo los niños. Es el Señor Jesucristo, pues. Y usted tratando mal a un niño o reprendiendo a usted a un niño o odiando a un niño sin razón, sin nada, se está metiendo con el Dios vivo. Y todas estas personas que le hablé hace poco de los que han hecho con los niños y siguen haciendo con los niños, van a dar cuenta a Dios en el trono blanco. Y quienes actualmente van, le digo la verdad, van derechito al infierno. Un lugar de tormento para luego, y ya para siempre, para luego cuando pasen al trono blanco, derechito al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así que meterse con un niño es meterse con Dios. De cierto te digo,
que estamos en un mundo corrupto, lleno de maldad, inmundicia y de inmoralidad, rompiendo, desbaratando, desconfigurando, alterando, perjudicando o tergiversando o distorsionando todos los mandamientos de Dios, haciendo lo contrario. A lo bueno ya lo llaman malo, y quienes hacen lo malo lo llaman bueno. Entonces, hoy en día más que todo, somos aborrecidos. Quienes hablan la verdad y se mantienen la verdad y hacen la verdad. Y si lo aborrecieron al Señor Jesús con mayor razón, que con mayor razón, también a nosotros nos van a aborrecer y nos van a mirar como raros. No se preocupe, que es a Él que lo están aborreciendo. Vamos a ser odiados, vamos a ser fastidiados por decir y vivir en la verdad y con la verdad. De cierto te digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Estas palabras los aclara radicalmente, en una manera directa, fulminante, porque no hay excepción de persona. Dios habla siempre con la verdad y con la verdad. Él no es ambiguo, ni es hombre para mentir. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, a usted y a usted, y también a mí. En Romanos 6:16 dice así el Señor: por favor, ¿no sabéis que si se somete a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, usted tiene que tener fruto de consagración, fruto de santificación. Usted tiene que tener fruto de consagración, fruto de santificación delante de Dios y delante de los hombres. Porque Dios nos ha llamado para santificación, no para inmundicia. Y como resultado final, la vida eterna. Así que todos los cristianos de verdad, vestidos como Cristo y vestidos con Cristo, tenemos que considerar que somos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la única forma, no hay otra forma. No hay otra forma. Esta es la única forma como la de un niño para poder entrar en el reino de Dios como un niño. Por eso siempre Dios dice: yo hago misericordia a millares, pero a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así dice el Señor. Dios es tan grande, tan bello, tan hermoso, tan noble, tan caballero, como usted lo quiera llamar. Tan sabio, tan inteligente, tan amoroso, tan perdonador, lleno de gracia. Y así estamos en estos días, en este mundo lleno de maldad.
pero tenemos que regresar. Quienes se han apartado tienen que regresar, tienen que volver a Dios. O quienes no andan verdaderamente o piensan que el Señor está por tardar y andan con un pie adentro, es hora de decirle basta, es hora de volver a Dios y decir, pero ya genuinamente, perdóname. Y volverse como un niño. Y quienes están consagrados, quienes están viviendo como Dios dice que en santificación, sigámonos perseverando como niños para poder entrar al reino de Dios. Porque los niños son puros. Como nuestro Señor Jesucristo es puro, estuvo aquí, jamás mintió, jamás pecó, puro. Y tenemos el Espíritu Santo, nuestro Dios, que mora en usted, porque usted es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Ya usted y usted, los que son de Cristo, nueva criatura es, nuevos niños son. Ya las cosas viejas pasaron, ya eso olvídese, como Dios manda, a esto evita, ya evita. Apártase, también lo dice Dios, apártese, aléjense. Como dice Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, el remanente de su heredad. Usted es heredero de Dios y coheredero de Cristo y usted está dentro de ese remanente. No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado y jamás se acordará. Él cumplirá con la verdad y con la misericordia. Dios nos pide que seamos como niños, sí, porque los niños son de Cristo y son como Cristo. Y usted es un niño delante de Dios y usted es una niña delante de Dios, temiendo a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios en todo, no en ciertas cosas o no cuando me acuerdo. Siempre vivamos como niños delante de Dios. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios en el día de hoy. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.